Seguimos en modo invicto antes del parón. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 0-3 frente al Athletic Club de Bilbao. Un partido que podríamos decir prácticamente se resolvió en la primera parte, con los goles de Naikari García y de Atenea del Castillo, y que para mí realmente, sinceramente, tuvo dos fases o dos segmentos por los cuales pasó la clave del partido para que se llevara al final los 3 puntos el conjunto de Alberto Toril. En primer lugar, en la capacidad de los dos equipos para poder robar en campo rival, para poder ejecutar de manera efectiva la presión en bloque alto. En eso el Real Madrid sacó mucho más jugo y provecho con los errores, sobre todo, de una errática Asun Quiñones, que estuvo muy mal, sinceramente, y eso propició, de hecho, que llegara el primer tanto, donde ya ahí Caroline Weir puso todo su talento y empujó Naikari en el primer tanto. Y luego, por otra parte, al margen de ese punto de inflexión, la capacidad de poder sacar línea por línea el balón, donde ninguno de los dos equipos tuvo un gran dinamismo, pero donde el Real Madrid, en el fútbol directo, es decir, buscando defensa a portería rival, creo que las cosas las hizo de manera más pragmática y tuvo menos errores grosos en campo propio. Es decir, en ese juego de errores el Real Madrid tuvo menos errores que el Athletic Club de Bilbao y errores menos graves que los más evidentes que tuvo una defensa altamente vulnerable como la del Athletic Club de Bilbao. También poner en valor el nivel físico del equipo, la agresividad a la hora de las pugnas, de las luchas, que es por donde al final, al margen de la efectividad, pues es lo que marcó la tendencia positiva para que el Real Madrid femenino pudiera llevarse este encuentro. Creo que en el centro del campo vi algo separado al equipo, en general, en las líneas, pero es verdad que, como digo, en los duelos, en el juego aéreo y luego a la hora de profundizar por bandas, con Esbaba Olga por un lado, con Atenea y Kenty por el otro, creo que el Real Madrid conjugó mejor las piezas posicionalmente, dentro de que había cierta sensación de inseguridad a nivel defensivo por parte de los dos equipos, porque Catherine Sousa tuvo errores, Ivana también apareció en alguna situación realmente descolocada a título defensivo, y por parte de las futbolistas del Athletic Club de Bilbao, tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea que realmente, para mí futbolísticamente no ha sido un grandísimo partido, pero en la Liga vas a tener que resolver partidos donde estéticamente no juegues muy bien, y donde, como no, lo dicho, Caroline Weir fue el elemento clave, al igual que Atenea del Castillo con ese segundo gol. Buena jugada de Esbaba, Caroline y de Atenea, que pusieron la precisión, el talento, dentro de no un talento tan emergente como en otros partidos, y Atenea marcó un auténtico golazo. Esta chica está de dulce, 4 goles en 6 partidos jugados, y que, ¿qué vamos a decir de esta señorita que tengo aquí su camiseta atrás, ¿no? Una cosa realmente espectacular. Factor X diferencial del Real Madrid en todo lo que tiene que ver en ataque, porque fue la jugadora que claramente más intentó el 1 para 1, con más o menos tino, con más o menos acierto, pero con la responsabilidad de liderar junto a Caroline Weir el ataque del Real Madrid. El centro del campo, lo dicho, creo que Zornoza sigue en un estado más o menos bajo de forma con respecto al año pasado, y luego Siri creo que de talento no va sobrada y le cuesta acelerar el juego, lo cual le hace ser una jugadora excesivamente horizontal con el balón en los pies, aunque en las luchas es una jugadora con un gran potencial físico que le hace, pues, ayudar al equipo en eso que seguramente está buscando Alberto Toril de ella. Creo que ahí la aparición, luego la segunda parte, de Maite Oroz nos dio muchísima mayor nitidez cuando entró por Olga Carmona. Una Olga que, por cierto, se nota que necesita ir cogiendo forma, normal, después de un leve parón. Y Maite Oroz creo que le dio más sentido al juego del Real Madrid femenino en una segunda parte realmente, pues, muy tímida del Real Madrid femenino a nivel de ocasiones, realmente con la idea de bajar la tensión de un estadio en Lezama, que la verdad viven con muchísima pasión. La verdad me dio mucha envidia el ambiente que se vive allí en los partidos, la gente muy metida, mucho ambiente sonoro realmente, al menos así yo lo escuchaba viéndolo por DAZN. Y lo dicho, creo que Aitori lo que quería era, con Maite Oroz y Zornoza, ir guardando la ropa del balón y sin arriesgar mucho, aunque, lo dicho, prácticamente hasta el gol final de Caroline Weir, el Real Madrid casi no probó a Quiñones, una guardameta que estaba dando sensaciones de ser tremendamente insegura. Creo que lo teníamos que haber intentado más. Minutos para Feller, minutos para Tera Velleira. Rocío Gálvez tuvo que entrar por Catherine Sousa, que tuvo algunas molestias. No parecía nada
nada grave. Esther también entró por Naikari, que en la primera parte participó más que en la segunda y tuvo ahí su premio con el gol cuando tuvo que empujar en la asistencia de Caroline. Y Caroline Weir, que apareció en los 3 goles del Real Madrid y con la guinda en el pastel con ese tercer tanto, ya con el partido roto pero de enorme calidad. Una jugada iniciada también con muy buenas fintas y amagues de Naomi Feller, que cuando también, al igual que Olga, coja la forma, como ya he dicho en este canal, las dos evidentemente son nivel titularísimo en este Real Madrid femenino. Una en el lateral izquierdo, aunque puede jugar con Esbaba en el doble lateral, y por otra parte con Feller, que tiene que ser la extremo derecho sí o sí titular para mí del Real Madrid femenino, con Atenea más acostada en el lado izquierdo, aunque Atenea realmente a este nivel puede jugar donde le dé la gana. Lo dicho, minutos para Esther y Caroline Weir, que puso la calidad en un partido que para mí faltó talento natural, y si algunas pusieron más talento, obviamente fueron las nuestras, que para eso tienen bastante más calidad con respecto a un buen equipo, el del Athletic Club de Bilbao, pero que creo que este año va a notar las bajas, y siendo un equipo siempre impetuoso, agresivo, con muchísimas líneas de trabajo, creo que le falta algo de calidad. Y además Peque, por ejemplo, estaba en el banquillo, creo que tiene que ser una jugadora titular. Azcona tampoco tuvo su mejor partido. Y creo que en el centro del campo Unzue, por ejemplo, sufrió muchísimo en el día de hoy, teniendo que hacer muchísima multitarea. Y por ahí el Real Madrid femenino, sobre todo en la segunda parte, con el elemento Maite Oroz generando superioridades, creo que ahí controló, aunque sin generar ocasiones, pero controló el Real Madrid el partido. Y ahí ya, pues, finiquitamos los 3 puntos. Ahora parón, 14-15 días de parón. Próxima parada frente al Deportivo Alavés. Vamos a ver qué transcurre esta semana. Rara para el Real Madrid, con muchas internacionales españolas, por toda la situación que no hace falta ni que comentemos ahora mismo en la federación y con varias integrantes de esa selección española. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Recemos para que no haya lesionadas, para que no haya problemas físicos. Y lo dicho, este Real Madrid femenino, sobre todo, creo que se describe desde el equilibrio, la solidez, la regularidad y la capacidad para no recibir muchas ocasiones. Hubo un par de situaciones en la segunda parte, yo creo, donde ya veía al equipo los 3 puntos agarrados y donde esos despistes son más o menos lógicos dentro de que bajas tu nivel y tensión competitiva. Me gustaría vuestra opinión. ¿Cómo veis al equipo a nivel defensivo, al margen de algunos errores de Kathleen y de Ivana en la primera parte? ¿Cómo veis, sobre todo, el bloque colectivo defensivo? Yo creo que es lo que hay que destacar del Real Madrid femenino. ¿Cómo habéis visto a Caroline Weir, que es una cosa espectacular? Participa casi en todos los goles del Real Madrid. Atenea del Castillo está en modo MVP. ¿Cómo habéis visto a Naikari, que hoy entraba en modo sorpresa de titular por Esther? El centro del campo, que os ha parecido esa dupla con Siri Olofsson y con Claudia Zornoza. En fin. Como siempre, quiero vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.